Hola hijos de Newton, aquí Javier Santolaya desde mi cuartel general en Madrid para abordar esa sección de Hawking que a ti tanto te gusta. Hoy vamos a tratar un problema muy frecuente, muchísimo más frecuente de lo que te puedes imaginar. Esa situación en la que de repente llegan los exámenes, empiezas a ponerte nervioso y con ello llegan la duda, la frustración, la negatividad y toda esa sensación de fracaso. ¿Será que no soy suficientemente listo? ¿Acaso me estaré equivocando con lo que estoy haciendo? Hoy vamos a hablar de cómo hacer para que no pierdas la ilusión, para que no te rindas. Prepárate. Bueno, este de aquí no es un vídeo de autoayuda y tampoco espero que sea una especie de milagro que te toque con una varita mágica y todos tus problemas se resuelvan. Pero es verdad que yo, con mi experiencia, con más de 10 años de estudio superior, pues he pasado también por situaciones de desesperación y de frustración y he visto que es algo bastante natural y bastante común. Así que estoy justo para eso, para reforzarte con mi experiencia, que es precisamente lo que hago en la sesión de Hawking. Y lo curioso de esto es que no es algo precisamente único de la carrera de físicas, ocurre con biología, con matemáticas, con química, con ingeniería y prácticamente a todo el mundo le pasa. Sí, hasta Elon Musk seguramente alguna vez pasó un momento de frustración, de agobio y de dudas en su vida. Y hoy te traigo 5 consejos para que no te rindas si es eso precisamente lo que quieres hacer en tu vida. En primer lugar, porque el contenido de las asignaturas y la forma de preparar estas durante los estudios universitarios no es necesariamente igual a cómo luego se desarrolla la vida laboral, profesional. Hay cierta desconexión, desvinculación entre la forma en que un estudiante se desarrolla y aprende a cómo luego esa misma persona ejerce su labor profesional. Y esto es muy interesante porque puede que a ti te esté desmotivando la forma en que se desarrollan los conocimientos y cómo se aprende durante los estudios universitarios. A mí me pasó, por ejemplo, en el CERN. La forma en que yo aprendía en la carrera, aunque es necesario luego para luego poder desarrollar ese tipo de contenidos de una forma más avanzada, no se parece en nada a tu día a día en tu lugar laboral, en tu lugar de trabajo. En el CERN yo estaba todo el día programando, elaborando códigos y desarrollando estrategias para analizar datos, mientras que en la carrera no se parece en nada, estaba resolviendo ecuaciones y buscando formas de encajar conceptos teóricos usando las matemáticas. Ambas formas de aprender, de proceder, de desarrollar el conocimiento son bastante diferentes. Algo que suele pasar mucho en las carreras de ciencias es que el proceso de aprendizaje suele ser muy lento. Hay conceptos en los que uno puede estar golpeándose con la cabeza durante días y semanas, incluso meses, y de verdad tener problemas para asimilarlos. Esto es muy importante porque es un proceso que uno tiene que aceptar como un proceso natural. Hay conceptos que requieren de un estado mental que puede tardar meses en recibirse. Por ejemplo, yo recuerdo los espacios vectoriales, los espacios de Hilbert, la mecánica cuántica, tardé verdaderamente meses en entender una cosa así. Y esto es un consejo muy importante. Llega el momento en el que las cosas se sitúan cómodamente de una forma natural. Sé paciente, no te frustres. La paciencia en ciencia es un gran don. Otra cosa que pasa muchísimo cuando eres estudiante de ciencia es que debido a esta resistencia a adquirir conocimiento, una tendencia natural es pensar que es por culpa de uno mismo. Soy tonto, no soy suficientemente listo, no estoy preparado. Carga uno siempre contra su persona a la hora de culpabilizar qué es lo que está pasando en este proceso de aprendizaje. Cuando la verdad es que normalmente son muchísimos factores los que pueden hacer que a uno le cueste entender ciertas cosas, incluso más que a otros estudiantes. En primer lugar está obviamente ciertos estados de bloqueo, que puede pasar, como antes decía, que uno mentalmente pues tenga un bloqueo con respecto a un concepto. Esto es bastante frecuente. Pero luego hay cosas que muchas veces no se valoran, como que posiblemente está habiendo una desconexión con la forma en que el problema se está tratando a nivel pedagógico. A lo mejor tu profesor no lo está enfocando de una forma con la que tú podrías entenderlo. O muchas veces los libros. Uno se encuentra libros en el que los procesos no están explicados de una forma que uno considera natural. En ese sentido también te pido que no seas tan duro contigo mismo. A mí me pasó también esto de enfrentarme a cosas y luego darme cuenta, hombre, no están bien explicadas o quizás el material que dispongo no es el más adecuado. Recuerdo una vez en telecomunicaciones, cuando ya había terminado los estudios de física, revisar los apuntes de tercero de carrera sobre campos electromagnéticos de la carrera de ingeniería de telecomunicaciones y revisando el manual darme cuenta de que estaba explicando conceptos del propio manual diseñados para un físico, no para un ingeniero. De forma que había muchísimos conceptos que un ingeniero nunca podría entender.
uno se da cuenta ahí que hay una distancia. Luego me di cuenta que este manual estaba tan mal que en el capítulo 1 ponía algo así como vieron en el capítulo anterior, prácticamente ese manual era un copy-paste de algún material que había circulado por ahí en otra facultad, posiblemente de otro tipo de estudios. Muchas veces, cuando uno siente este tipo de situaciones, uno se culpa a sí mismo, debería entender un poco mejor la situación de forma más global. Así que ahí viene mi segundo consejo. Y es que no te castigues tanto, no seas tan duro contigo mismo. Y todo esto que he dicho anteriormente provoca que continuamente estemos comparándonos con otros. Y esto es un grandísimo error porque todo el mundo tiene su ritmo. Es verdad que una y otra vez la sociedad nos manda mensajes de que tenemos que estudiar en la universidad, desarrollarnos profesionalmente, casarnos, tener hijos y tener un cierto ciclo de vida que se muestra como el modelo de vida o patrón según el cual nuestra vida tiene que girar a un cierto ritmo. Cuando la verdad no es para nada esa. Yo recuerdo sentir esa misma presión de seguir cierto paso, cierto orden de situaciones, cuando me di cuenta de que era ficticio y me lo estaba imponiendo yo a mí mismo. Cuando rompí con la forma en que mis estudios iban a ser, cuando decidí empezar a estudiar otra carrera cuando ya había acabado, me di cuenta de que cada uno tiene su propio ritmo y uno puede diseñar su propio plan de estudios, su propio programa de estudios, sin dejar que nadie nos imponga desde fuera cómo tienen que ser las cosas hechas. Y es una presión que la tenemos y realmente no viene de ningún lado. Yo recuerdo cuando acabé el doctorado en el CERN, una de las cosas que hice yo rompiendo con esta regla del ritmo social fue decidir tras el doctorado tomar un año sabático. Recuerdo cuando tomé esta decisión, un compañero me vino y me dijo: ¿qué suerte tienes? Vas a estar un año viajando y conociendo el mundo. Y le dije: suerte no, porque tú también lo puedes hacer, ¿no? Y realmente se quedó desencajado. La situación es que él tenía esa emoción de que las cosas tienen que seguir un cierto ritmo y que uno no puede salir del tren, que está todo el tiempo la rueda circulando y que salirse de la rueda es romper el ciclo. Y esa no es la realidad. Cada uno tiene su cierto ritmo, su propio ritmo, compite contra ti mismo por entender mejor las cosas y por hacerlo lo mejor que puedas. Y aquí viene mi tercer consejo: no estés comparándote todo el tiempo y marca tú tu propio ritmo. Y cuando uno se da cuenta que puede marcar su propio ritmo y que las cosas no pueden seguir un ciclo necesariamente impuesto desde fuera, se da cuenta de cosas tan interesantes como que nunca es tarde. Nunca voy a olvidar aquel día en el que di mi primera gran conferencia. Fue en Bogotá, en el León de Grave. Vinieron unas 2000 personas. Yo estaba emocionado porque jamás me había dado cuenta de que mi trabajo podía generar tanto interés y yo estaba desbordado de emoción porque era un día muy especial para mí. Pues justo antes de salir al escenario yo estaba en el camerino con mi dinámica de relajación, intentando prepararme físicamente y mentalmente para dar lo mejor de mí en el escenario. Pues justo antes de salir viene un chico que no sé cómo consiguió entrar al camerino. Venía muy emocionado, visiblemente emocionado. Se acercó, pasó las personas que estaban conmigo como producción del evento. Se acerca a mí con la cámara del móvil en mano, pone a grabar y me dice: solo quiero que me digas que nunca es tarde. Se puso a grabarme así, en modo selfie. Dije que nunca era tarde, que en efecto lo sentía de corazón. Y este chico rompió a llorar. Un chico de 24, 25 años. Si un chico de 24, 25 años piensa que algo es tarde en la vida, es que algo no está funcionando bien. Porque precisamente está en la mejor edad para marcar y decidir su futuro. Yo recuerdo también en la carrera, cuando tenía 22 años, sentir que era muy tarde para mí estudiar físicas. Y bueno, conseguí acabar la física, la maestría y el doctorado. Es de nuevo una sensación de imposición de ritmo que nos hace sentir que somos demasiado viejos para todo. Nacimos demasiado viejos para todo. Con 16 años ya somos viejos para cualquier cosa. En la carrera que yo estudié de físicas, había compañeros que tenían 65 años, 70 años. Cuando yo entré pensaba que era viejo y tenía 22. Y a esos compañeros yo les preguntaba, ¿no? Pues qué les motivaba a, después de haberse jubilado y acabado su vida profesional, volver a las aulas. Y me dijo que, recuerdo varios compañeros, uno de ellos me dijo que era ingeniero de telecomunicaciones, que había trabajado en una gran empresa en España toda su vida con un cargo importante, pero que su sueño siempre fue estudiar física y no lo estudió porque sus padres no le dejaron. Así que estaba esperando a jubilarse para poder cumplir su sueño, que era estudiar físicas. Nunca, verdaderamente nunca es tarde. Si te lo dices porque me dijo a mí un señor de 75 años, 65 años, realmente te das cuenta de que es una realidad. Y menos con tu edad, con 30, con 35, con 40.
No dejes que te impongan tu ritmo. Nunca es tarde. Y finalmente está ese gran motor de frustraciones, esa trituradora de ilusiones y sueños que es capaz de realmente destrozar y aniquilar cualquier motivación y cualquier esperanza que tenga uno de realizar unos estudios y formarse profesionalmente. Se llaman exámenes. Exámenes que son unas pruebas objetivas de intentar medir el conocimiento que tiene una persona y que se ha probado y demostrado que no necesariamente correlaciona con las aptitudes de una persona. Es decir, perfectamente alguien con gran conocimiento y con gran capacidad de enfrentarse a problemas relativos del conocimiento de una asignatura que luego no se desempeñe bien en un examen por múltiples razones. De esto tengo muchísimos ejemplos en mi vida, de personas que no han sido nunca buenos estudiantes y luego, sin embargo, han sido grandes profesionales en el mundo laboral. Y en parte, muy en parte, esto viene por dos motivos. El primero, por lo que decía al principio, no hay una relación directa entre lo que hace uno en la carrera con lo que luego se desenvuelve laboralmente, por lo que si no están correlacionados uno puede ser bueno en una cosa y malo en la otra y viceversa. Y lo segundo, que el examen es una prueba objetiva en la cual se califica ciertas aptitudes, no todas, y por eso que no sea la mejor prueba para ver si una persona está preparada para el mundo laboral, que es en lo que deberían consistir los exámenes. Poco a poco se están integrando nuevas dinámicas en las que los estudiantes ya no solo se deben a un examen donde uno vomita datos, resultados, y se debe también un poquito a la suerte de que ese día uno esté bien mentalmente estable, que las preguntas que le caigan sean las adecuadas para responder. Realmente es una prueba bastante injusta en términos generales y poco a poco nuevas tendencias están generando otro tipo de dinámicas para evaluar. Y aquí, como digo, tengo bastantes ejemplos. Tengo un compañero que se llama Rubén, que tengo mucho cariño, que es un gran amigo, que estudiaba conmigo ingeniería en telecomunicaciones y nunca fue un buen estudiante. De hecho, nunca terminó los estudios. Fue retrasándose hasta que finalmente decidió no avanzar con los estudios porque no le aportaban nada. Hoy mi amigo trabaja en Facebook, está en San Francisco, trabajando ahí con Zuckerberg y con un puesto de responsabilidad. Una persona que no tiene estudios, pero que en Estados Unidos ha sido valorada por su conocimiento y no por sus diplomas. Algo que también aprende uno a la larga, que es lo importante, lo que uno tiene aquí: las ganas, el conocimiento y la motivación. Y aquí viene mi último consejo: no te dejes arrastrar por los resultados negativos. A todo el mundo nos ha pasado. Yo he suspendido también muchas asignaturas en la carrera. Se sienten momentos de frustración, yo esto lo voy a contar algún día. Pero en definitiva, si de verdad te apasiona lo que haces, si te gusta lo que haces, date más oportunidades. No te dejes juzgar por unos resultados negativos. Que una prueba fría e injusta realizada por personas externas no sirva para valorar lo que tú realmente tienes dentro, lo que tú realmente sabes, lo que tú realmente vales. Y en realidad la historia está plagada de este tipo de historias de fracaso escolar por una especie de inadaptación al sistema. Se pueden enumerar primero personas de nuestro círculo. Seguramente conozcan a algún vecino, la historia de algún primo, alguien que le ha pasado esto en el día a día. Pero tampoco es ajeno a los grandes maestros de la historia. Te hablo de los referentes en física, de los que han creado el conocimiento científico que hoy disfrutamos. Estoy hablando de nuestros grandes referentes, de los héroes de la ciencia. Gente como, por ejemplo, Stephen Hawking. Un profesor llegó a decir que él nunca llegaría a nada. Consiguió entrar de milagro en los estudios universitarios siendo un estudiante mediocre. En la carrera lo mismo, en los primeros años se pasó por ella sin sobresalir y resaltar. Una persona que no se sentía motivada hacia los estudios, que no se sentía representada por la forma de aprender y que continuamente el fracaso estaba ondeando en su horizonte. El mismo Stephen Hawking que hoy alabamos como uno de los grandes de nuestra era. Einstein no fue ajeno a todo esto. Aunque en matemáticas y física destacaba en el colegio, también sintió una gran inadaptación al procedimiento de estudiar y de aprender de esa Prusia tan estricta. Y él mismo sentía que la educación y el aprendizaje eran conceptos que muchas veces eran conflictivos o incompatibles. Un profesor llegó a decirle a Einstein que dejara estudiar física y se dedicara a otra cosa, por ejemplo a historia. Otro le llamó perro gandul. Hoy esos profesores han pasado a la historia y él ha sido reconocido como uno de los grandes genios, un genio que ha destacado por ser una persona inadaptada a la forma de aprender típica de nuestra sociedad actual.
Y puedo seguir enumerando casos como Newton, una persona que era terca y complicada en el colegio y que nunca sobresalió en nada. O como Tesla, que tampoco llegó a acabar los estudios. Y así sucesivamente uno cuando revisa la historia de la ciencia se encuentra con ese tipo de perfiles. Personas que continuamente se enfrentaron y chocaron con una serie de resistencias a su forma de entender cómo se tenía que aprender. Y es que nuestro sistema de aprendizaje, ya lo he hablado, está basado principalmente en repetición y muy focalizado en una forma general de entender la educación y no individualizada, que quizás es como debería ser. Así que tómatelo con calma. Y mi último consejo, no pierdas la ilusión. Y para apoyarte este último consejo tengo una historia que para mí refleja lo importante que es mantenerse fresco y no dejar que nunca nos pisen los sueños. Yo recuerdo estar en el CERN, ¿sabes lo que me costó llegar hasta ahí, lo motivado que estaba, lo ilusionado y todo lo que representaba para mí? Y recuerdo estando en el CERN, estar trabajando, tomando datos, cambiando código, buscando actualizaciones, usando parches, continuamente un trabajo muy técnico, muy repetitivo que requería una colaboración internacional con tantas personas. Es un proceso, limpiar y cribar datos que en algún caso, pues bueno, es enfrentarse al software, a la codificación y a procesos que quizás ralentizan ese dinamismo que uno imagina de una investigación en física de partículas. Recuerdo que tras 2-3 años investigando allí, llegó un momento en que día tras día yo iba y hacía algo similar, un proceso repetitivo, hasta el momento en que dejé de sentir ilusión por lo que estaba haciendo. Llegó un momento en el que yo estaba en el CERN y podría estar en una fábrica de chocolate o trabajando en un supermercado porque mi sentimiento era de repetición y no sentía el aliciente y la emoción que yo sentía al inicio cuando llegué ahí. Haciendo las visitas guiadas al CERN y mostrando el laboratorio a los visitantes, a través de ellos y de ver cómo ellos se emocionaban por pisar ese mismo suelo que habían pisado gente como Heisenberg o como Feynman, esa emoción se me contagió y la renové. Esos momentos donde yo me sentía bajo, me sentía poco motivado y muy frustrado, los combatí con esa renovación de ese aire fresco, de sentir que realmente estaba en un lugar especial. Un lugar con el que yo había soñado estar y que realmente representaba los sueños de toda mi vida. Y ahí está ese gran consejo, el no olvidar qué es lo que te hizo amar lo que haces. No dejes que tu día a día, tus engaños, tus desmotivaciones, tus problemas diarios, tus roces, tus pequeños desengaños, las situaciones más estresantes o abrumadoras del día a día, que no empañen por qué haces lo que haces. Por eso tengo un pequeño consejo que yo creo que podría ser muy interesante. Cuando te sientas con la ilusión y sepas realmente qué es lo que quieres hacer, escríbelo. Y en los momentos bajos en los que sientas que no tiene nada sentido, lee lo que has escrito. Porque ahí está el verdadero motivo por lo que estás haciendo lo que haces. Y nunca lo olvides, porque detrás de todo ese ruido y de toda esa maraña hay un verdadero fin. Y ese fin seguramente justifique cualquier cosa que estás sufriendo en ese momento. Así que no dejes que las situaciones más difíciles del día a día empañen tus sueños. Así que ahí van los 5 consejos que yo te quería dar durante este vídeo para que no te rindas. El primero es que seas paciente. Los ritmos de aprendizaje muchas veces son muy lentos, más de lo que uno desearía. Así que tómate tu tiempo. El segundo es que no te castigues tanto, que no seas tan duro contigo mismo. A veces el proceso de aprendizaje es más lento de lo que deseamos por cuestiones ajenas a nosotros. El tercero es que solo tú marcas tu ritmo. No te compares ni te dejes frustrar por lo que se supone que tendrías que estar haciendo en ese momento. Además, que sepas que nunca es tarde. El cuarto consejo es que los exámenes no siempre son la forma más justa y fiel de medir lo que tú vales. Así que no te dejes frustrar y engañar por un mal resultado. Y el quinto, que yo creo que es el más importante, es que nunca pierdas la ilusión. La ilusión de hacer lo que tú quieres, tu plan de vida, tu proyecto. Si de verdad es eso lo que quieres hacer y es eso lo que te apasiona, siempre vas a encontrar la fuerza para levantarte. Así que nunca te rindas. Pues esto ha sido todo, compañeros. Quería terminar enviándoles mis mejores deseos para los exámenes. Muchísima suerte, que den lo mejor de ustedes y que se hagan adelante, porque de verdad que el esfuerzo luego merece la pena. Mucha suerte, mucha fuerza y a estudiar un montón, porque eso está clarísimo. A nadie le regalan nada. Todo siempre sale adelante con esfuerzo y sacrificio. Y espero pronto poder darte un abrazo y la enhorabuena por ese gran aprobado. Y espero también que pueda ser en persona, tanto en Chile, que estaré pronto por el eclipse, como en Guatemala, para la Feria del Libro.
Voy a poner todos mis datos en Instagram y en mi página web para que tú puedas seguir todas las conferencias y te puedas apuntar, ¿vale? Pues ánimo, estudia mucho y a por ellos. Dale mucho el coco y estudia, que quizás seas el próximo Albert Einstein. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, pirata. Hasta pronto.